Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos al presente canal Shinhan Forage Alta Magia, 5 del 3 año 2025, muy buenas noches. Vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que es la iluminación como tal, o la evolución más de índole trascendental a nivel espiritual, que es algo que evidentemente nos atañe a todos, nos interesa a todos, ¿sí? Nos interesa a aquellos que tomamos esto como algo justamente, y valga la redundancia, como algo más trascendental y no tan terrenal. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría de los que se hacen justamente presentes en el canal están más por cuestiones de índole terrenal, necesidades más de índole terrenal, ya sea dinero, trabajo, obsesiones, venganzas, etc. Y no por una cuestión de evolución o iluminación. Entonces, pero la idea es que justamente el presente audio los ayude un poco a tener o considerar o reconsiderar ciertas cosas en este transitar, o al menos en este plano de existencia, en este momento de la existencia de cada uno de ustedes. A ver, la búsqueda ciertamente de lo que es la iluminación espiritual, obviamente, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, de los siglos, de los años, ha sido justamente uno de los intereses o anhelos fundamentales en diversas tradiciones esotéricas y en muchos sistemas de pensamientos, ¿sí? Se sostiene básicamente que el camino hacia la elevación espiritual no es realmente unidimensional, sino que implica en realidad la integración de aspectos que, digamos, en apariencia son claramente opuestos. Una formulación recurrente en el lenguaje esotérico sostiene que para alcanzar justamente el máximo nivel de realización espiritual es necesario recorrer, ¿sí?, tanto el sendero derecho como el izquierdo. Y yo hago énfasis en esto, y de hecho lo he manifestado en muchos de mis videos, especialmente en los primeros, en que uno, justamente para llegar a una iluminación o una evolución espiritual ya de índole más trascendental, especialmente luego de partir de este plano, al momento de perecer justamente en el mismo, saldríamos justamente de lo que es este ciclo de vida y muerte, o reencarnación también. Y ciertamente es difícil salir justamente de todo este ciclo infinito. ¿Se puede? Claro que se puede, por supuesto que se puede, ¿sí? Y yo lo he manifestado esto de que para llegar justamente a una evolución espiritual, uno no debe hacer énfasis en un sendero. Por lo cual, si sos senderista izquierdo o senderista derecho, es una mera sugerencia de que transites ambos. No hagas un fanatismo de ser solamente y propio de un sendero. Esto te lo digo como una sugerencia, ¿sí?, como una opinión personal, un consejo si se quiere. Cada quien será artífice de su propio destino. Pero yo hace mucho tiempo, ya hace más de 2 décadas, casi 3, que transito justamente el sendero de la mano del centro, ¿sí?, el famoso mago gris. Y si hacemos, como bien manifesté directa o indirectamente en algunos videos, fíjense que, por analogía o para tomar como ejemplo, y aplica tanto para el sendero izquierdo como el derecho, el árbol sefirótico o el árbol clifótico, tenemos en ambos justamente un sendero central o un pilar central. Y para tomar justamente el árbol sefirótico, que es el más conocido por todos, fíjense que tenemos a Malkut en la base y tenemos a Keter, ¿sí?, en la cúspide. Y evidentemente pasamos por Daat, que es el misterio y demás, ¿sí? Es un camino un poco más largo que el sendero derecho o el sendero izquierdo, pero ciertamente es el camino que debemos transitar, ¿sí?, para tener un justo equilibrio, ¿sí? Acá la idea o la clave es el justo equilibrio. Ninguna ave se eleva a los cielos utilizando solamente un ala, ¿sí?
Entonces, para obtener una elevación necesitamos de ambas alas, por analogía a ambos senderos, ¿sí? Entonces, esta dualidad, sí, muchas veces se refleja, por ejemplo, en el sistema cabalístico, como hacía mención, y vuelvo a reiterar en el árbol de la vida, porque se organiza en 3 columnas, ¿sí? O pilares, el derecho, el izquierdo y el central, siendo claramente este último símbolo del equilibrio, justamente. De modo análogo, en las filosofías orientales el yin y el yang representan también la dualidad necesaria para la armonía y el equilibrio. Entonces, desde mi punto de vista, en diversas tradiciones esotéricas el sendero derecho suele asociarse con lo que se denomina la vida ortodoxa o convencional, ¿sí? Y este camino se relaciona con la práctica de la magia y la espiritualidad, que enfatiza la adhesión a normas éticas, la observancia, puede ser, de rituales clásicos y la búsqueda de la purificación moral. Tradicionalmente se asocia al aspecto de la misericordia, también la compasión y el orden, y los practicantes que transitan por este sendero suelen enfocarse en alcanzar la elevación espiritual mediante la disciplina, el estudio de las enseñanzas antiguas, y también podríamos decir o manifestar la adhesión a una serie de preceptos morales que, entre comillas, le permiten ordenar su vida interior y exterior. Desde el punto de vista cabalístico, esta es claramente y solamente en mi opinión, esta vía se asocia con la columna de la derecha del árbol de la vida, que en muchas interpretaciones representa la misericordia y la bondad. El pilar derecho junto con el izquierdo conforman justamente las dos fuerzas que, al complementarse, permiten la manifestación de la totalidad del ser, ¿sí? Y el sendero derecho justamente implica la aceptación de ciertas normas y la práctica de rituales que han sido, digamos, transmitidos a lo largo de siglos, si se quiere, y que buscan canalizar la energía espiritual de forma ordenada y equilibrada. Ahora bien, por otro lado, el sendero izquierdo se asocia a menudo con la vía heterodoxa, o transgresora, si se quiere. Y este camino enfatiza en cierto modo la confrontación, ¿sí?, de los límites tradicionales, la ruptura de las convenciones establecidas, y podríamos manifestar que la búsqueda de la experiencia directa y en ocasiones subversiva, si se quiere, de la realidad espiritual, ¿sí? En la literatura básicamente esotérica, la vía izquierda puede estar vinculada a la afirmación de la individualidad, a la exploración de aspectos reprimidos del ser y a la búsqueda de la transformación radical mediante métodos que desafían claramente la moralidad convencional conforme nosotros la conocemos, ¿sí? Y en el contexto cabalístico, justamente algunas corrientes han interpretado el pilar izquierdo como la manifestación de la severidad o el juicio, fuerzas necesarias también claramente para la corrección y el equilibrio, pero que sin la mediación del pilar central pueden volverse obviamente destructivas, ¿sí? De esta manera, justamente el sendero izquierdo no se concibe como un camino negativo en sí mismo, sino como una parte integral del proceso de transformación en el que se enfrentan claramente y se integran las sombras del ser para lograr evidentemente una mayor plenitud. En la tradición cabalística, el árbol de la vida es justamente una representación simbólica de la estructura de lo que es el universo y el ser humano, conformado, mejor dicho, por 10 sefirot o emanaciones que representan diferentes atributos, entre comillas, divinos, obviamente de una determinada fe o corriente de culto. Y estas sefirot justamente se disponen en 3 columnas, ¿sí? Como bien dije, la columna de la misericordia, que es la de la derecha, la columna de la severidad, a la izquierda, y la columna central, que actúa como una especie de mediadora, ¿sí? O símbolo justamente de equilibrio perfecto. Este pilar central, desde mi punto de vista al menos, es esencial, ya que integra y armoniza justamente las fuerzas opuestas de los otros 2 pilares, permitiendo una manifestación coherente y equilibrada de lo que es, entre comillas, la divinidad en el mundo, ¿sí? Y el concepto de transitar a ambos senderos en la práctica mágica es, en gran medida, una alusión al pilar central del árbol de la vida, ¿sí? Para alcanzar la iluminación, el iniciado no puede limitarse a seguir únicamente el camino de la misericordia, ni tampoco únicamente el de la severidad, sino que obviamente debe integrar a ambos, hallando
en ese punto medio justamente el equilibrio necesario para la transformación completa. Como bien manifesté, recuerden que yo siempre he manifestado o dicho que todos los espíritus, todos, incluyendo a los Elohim, todos pueden hacer tanto el bien como el mal. Todos tienen conocimiento de uno y de lo otro. Por lo cual, si tomamos determinado tipo de deidad o divinidad en una de las religiones más predominantes en el planeta, recuerden que si bien estas supuestas sagradas escrituras fueron una copia, ¿sí?, de lo que son las verdaderas tablillas sumerias, ¿sí?, ciertas escrituras han sido una falsificación en gran medida de las tablillas sumerias, pero hipotéticamente, ¿sí?, que fueran ciertas, allí justamente manifiestan que hay un determinado tipo de divinidad que ejerce tanto el bien como el mal, de un modo u otro, pero lo ejerce. Entonces, teniendo esto como parámetro, podemos observar objetivamente que esa divinidad, como evidentemente muchas otras, porque no es el único Dios que existe, o al menos no de este linaje, de los Elohim, todos tienen conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo, y evidentemente aplica al presente audio material. ¿Por qué? Porque buscan un equilibrio, ¿sí?, entre la misericordia y la severidad. Entonces, a eso es a lo que nosotros debemos justamente abocarnos. Y en el caso de que alguno se esté preguntando de que si para una elevación espiritual tenemos que destruir o dañar, sí, ciertamente tenemos que hacerlo, pero quizás no desde un punto de vista conforme nosotros lo conocemos. No vamos a estar generando quizás una enfermedad en alguna persona, no es el caso. Queda en cada quien, obviamente, pero uno puede destruir justamente, por ejemplo, una enfermedad o tener la intención de, ahí estás destruyendo, quizás por un fin un poco más noble, claramente, que es ayudar a alguien con alguna afección. O puedes estar destruyendo quizás algún tipo de conducta que sea perjudicial en tu vida o en la de un tercero, ¿sí?, especialmente en la de uno. Entonces estás aplicando el árbol de la izquierda, ¿sí?, o la severidad según las normas cabalísticas. Entonces estás aplicando justamente el árbol o el sendero de la mano izquierda. Y también puedes aplicar el sendero de la mano derecha, buscando evidentemente también un equilibrio, ¿sí? Entonces, a ver, el sendero central no implica la ausencia de conflicto o contradicción, sino su superación, si quiere, mediante la síntesis. De la misma manera que el camino espiritual se debe reconocer, o en el camino espiritual se debe reconocer la necesidad de enfrentar tanto los aspectos luminosos como los oscuros, obviamente, del ser. Y la integración de estos opuestos permite que el individuo alcance un estado de plenitud en el que la dualidad se disuelve básicamente en una unidad más elevada. Por eso muchas veces también manifesté, especialmente a mis viejos estudiantes, ¿sí?, no a todos, pero a algunos, cuando ha surgido el tema, de que a veces la noche más oscura del alma es justamente, ¿sí?, es un escalón o varios escalones en el que uno, si logra salir de esa noche más oscura del alma, se eleva evidentemente hacia una transición espiritual que conlleva hacia la elevación o la iluminación, al menos como raza humana, ¿sí?, hasta que tengamos la dicha, ¿sí?, técnicamente a mí me han manifestado ya los espíritus en diálogo con ellos que una vez que perezca, evidentemente tengo esa oportunidad de alquímicamente transmutar a algo superior a lo que es la naturaleza del ser humano como tal. Así que agradecidos con ellos, pero ojalá que muchos de ustedes también tengan evidentemente esa posibilidad de transmutar a algo superior, ¿sí? Es la idea. Y si van a seguir en lo que es la naturaleza como seres humanos, evidentemente transmuten su estado actual a algo superior, pero manteniendo esta naturaleza. Entonces, como bien manifesté, la integración de estos opuestos permite que el individuo alcance claramente un estado de plenitud en el que la dualidad justamente se disuelve, ¿sí?, en una unidad obviamente mucho más elevada, que es la transmutación o la elevación como tal.
Haciendo una analogía también en lo que es, por ejemplo, la filosofía china tradicional, introduce el concepto del yin y el yang para describir la dualidad fundamental del universo. Si el yin representa, si mal no recuerdo, aspectos pasivos, receptivos, oscuros y femeninos, mientras que el yang simboliza lo activo, lo luminoso, lo masculino y lo creativo. Y la interacción de estas dos fuerzas es vista como la base justamente del cambio y del equilibrio en la naturaleza, ¿sí? La armonía entre el yin y el yang es esencial para mantener el orden, obviamente, y la salud, entre comillas, en el universo, y claramente su equilibrio puede conducir a la disfunción o al caos. Esta visión de la dualidad puede asemejarse en muchos aspectos a la idea que se maneja en la tradición esotérica occidental respecto a la necesidad de transitar ambos senderos, el derecho y el izquierdo, para alcanzar claramente la iluminación. Así como el yin y el yang son opuestos complementarios que se interpenetran, los senderos de la magia no deben verse como fuerzas antagónicas, sino como aspectos necesarios de un proceso de integración, ¿sí? En el contexto del trabajo espiritual, la integración de ambos senderos claramente simboliza lo que es la búsqueda del equilibrio interno. Si un practicante que se apegue únicamente a uno de los caminos podría ciertamente experimentar una sobrecarga de una energía justamente en detrimento de la otra, ¿sí? Entonces, lo cual claramente limitaría su crecimiento espiritual. Por ejemplo, una excesiva adhesión al sendero derecho podría llevar a una rigidez moral, ¿sí? Y a la represión justamente de aspectos necesarios de la transformación, mientras que una inclinación justamente exclusiva hacia lo que es el sendero de la mano izquierda podría justamente desencadenar tendencias autodestructivas o caóticas, ¿sí? Y el equilibrio como la representación del pilar central del árbol de la vida, o el ideal del yin y el yang, implica reconocer la importancia de ambos aspectos y claramente aprender a transitarlos de manera integrada. En lo que es la magia práctica, ¿sí? Esto se traduce en la utilización de rituales y enseñanzas que permitan al iniciado explorar y asimilar tanto las energías constructivas como las transformadoras, ¿sí? Para así alcanzar un estado de conciencia elevado en el que evidentemente se produzca una síntesis de opuestos. Desde la perspectiva objetiva, diversos estudios y textos esotéricos han destacado claramente la importancia de transitar ambos senderos en lo que es el camino hacia la iluminación. Autores de tradiciones más hermética y cabalística, claramente no voy a dar nombre porque en el canal no se dan nombres, no se hablan de autores y no se sugieren ni libros ni nada, sino que acá se exhorta la práctica, ¿sí? Justamente haciendo mención, ¿sí? de esta cuestión de los autores de tradición hermética y cabalística, así como aquellos en realidad que han estudiado la dinámica de la magia, señalan justamente que la verdadera transformación espiritual requiere la integración de fuerzas aparentemente opuestas. En realidad esta integración se manifiesta en el equilibrio entre la disciplina moral y lo que es la exploración de lo transgresor, ¿sí? Entre la adhesión a rituales tradicionales y también la apertura a nuevas experiencias, ¿sí? En este sentido, en realidad, caminar por ambos senderos, desde mi punto de vista, no implica adoptar una postura de conflicto, sino más bien una actitud de síntesis en la que se reconoce la validez y evidentemente la necesidad de cada aspecto. Si el iniciado debe aprender a trabajar con la energía generada en cada camino, comprendiendo que la elevación espiritual surge del reconocimiento y la superación de las polaridades inherentes a lo que es la existencia humana como tal, ¿sí? Y en la literatura básicamente esotérica, occidental claramente, se han desarrollado numerosos modelos que ilustran esta integración. Si el propio sistema cabalístico del árbol de la vida es uno de los ejemplos más claros, porque la estructura tripartita, ¿sí? Con el pilar central como mediador, simboliza justamente la necesidad de equilibrar las energías del rigor y la misericordia. Asimismo, en la tradición tántrica, incluso oriental, se enfatiza justamente la unión de las energías masculinas y la femenina, ¿sí? Shiva y Shakti, si mal no recuerdo, para alcanzar un estado de trascendencia y realización, ¿sí? Estos ejemplos, en realidad provenientes de diversas culturas, evidencian justamente que la búsqueda de un equilibrio entre energías opuestas es básicamente un sistema universal,
Y la convergencia de estas ideas sugiere que, justamente independientemente de la tradición, el camino hacia la iluminación requiere la asimilación y la integración de todas las facetas del ser, ¿sí? Entonces, para no hacer muy extenso el presente audio material, para hacer una conclusión o corolario, o una síntesis o un resumen, la idea de que para alcanzar la elevación justamente espiritual, en su punto más álgido, es necesario transitar justamente ambos senderos en la magia, el derecho y el izquierdo, y se sustenta en una larga tradición justamente esotérica, que ha sido expresada en realidad tanto en el simbolismo cabalístico como en lo que es la filosofía oriental del Yin y el Yang. Y de una perspectiva objetiva, este enfoque no debe interpretarse como una invitación a prácticas contrarias o una mera dualidad de fuerzas en conflicto, sino como la búsqueda del equilibrio justamente a través de la integración, ¿sí?, de aspectos opuestos del ser. El camino espiritual óptimo, según esta visión personal o particular y seguramente de muchas personas que estarán oyendo, consiste en reconocer y trabajar con la energía tanto del orden y la compasión justamente, como con la energía del rigor y evidentemente la transgresión. La unión de ambos aspectos se representa simbólicamente en el pilar central del árbol de la vida, el cual justamente actúa como una especie de mediador, ¿sí?, entre fuerzas aparentemente antagónicas, ¿sí?, permitiendo una integración que conduce claramente a la plenitud. Este equilibrio es similar al concepto del Yin y el Yang, como bien manifesté, en el que ninguna fuerza es absoluta por sí sola, sino que es la interacción y la básicamente interdependencia de ambas lo que genera justamente armonía en el universo. Así, en el ámbito de la magia y la espiritualidad, el transitar ambos senderos se convierte en un imperativo para alcanzar una conciencia elevada, donde obviamente se disuelven las dualidades y se integra la totalidad del ser. Históricamente, la adopción de este enfoque ha permitido a diversas tradiciones esotéricas, tanto occidentales como orientales, ofrecer a sus practicantes, ¿sí?, una vía para superar los límites de lo que es la dualidad y acceder a estados de conciencia obviamente mucho más amplios. En la tradición cabalística, el pilar central del árbol de la vida simboliza precisamente esa integración, mientras que en el taoísmo el equilibrio entre el yin y el yang se reconoce como la base del orden cósmico, ¿sí? Desde un punto de vista metodológico, la integración de ambos senderos exige una práctica que combine disciplina y estudio y una básicamente constante revisión de los estados internos, ¿sí? Y los rituales simbólicos y las enseñanzas, sí, ciertamente de estas tradiciones, ofrecen al iniciado herramientas para analizar sus propias polaridades y trabajar, sí, en lo que es la síntesis de sus energías. Y este proceso se puede comparar, sí, básicamente con un trabajo alquímico sobre justamente el ser de cada uno, ¿sí? Y tiene como meta final la transmutación de lo que es la dualidad en una unidad superior en la que reconozca la totalidad del ser y acceda a un estado evidentemente de iluminación. Sí, en conclusión, podríamos decir que la afirmación de que es necesario transitar ambos senderos para alcanzar la iluminación no es una mera invocación mística, sino en realidad una propuesta que se fundamenta en la integración de opuestos como condición indispensable para el desarrollo espiritual. Y esta práctica, ¿sí?, invita justamente a aquellos que transitan este andar a abrazar tanto la fuerza del orden como la básicamente potencia transformadora de lo transgresor, para así lograr justamente un equilibrio que se refleje en un estado de conciencia elevado y una comprensión básicamente más profunda de la realidad, ¿sí? Y el fin último de esta integración es alcanzar justamente una realización en la que las contradicciones se disuelven básicamente en una unidad más amplia, permitiendo que el individuo se convierta en un reflejo del orden cósmico. Así la elevación espiritual se manifiesta, ¿sí?, y no es justamente la negación de ninguna parte del ser, sino la capacidad de integrar todas las facetas, ¿sí?, tanto la luminosa como la oscura, ¿sí?, en un todo armonioso y pleno. Y es justamente este ideal de equilibrio tan presente en las tradiciones tanto occidentales como orientales, y sigue siendo justamente una de las claves fundamentales para comprender lo que es la naturaleza del camino espiritual en el mundo contemporáneo. Entonces, este presente material
es básicamente una sugerencia, ¿sí? Un consejo para todos aquellos que están transitando los ritos del arte, ¿sí? Este transitar como tal, de que no sean demasiado fanáticos, ¿sí? Ni con un sendero ni con otro. Siempre y en todo en la vida de cada uno se debe buscar un justo equilibrio, ¿sí? Recuerden que los extremos o los excesos, ¿sí? Incluso los fanatismos claramente, son bastante perjudiciales. Así que bueno, ya manifestado todo lo anterior, espero que ayude un poco en lo que es la reflexión de cada uno de ustedes. Obviamente siempre tratando de que avancen justamente en este camino del arte mágico, en este camino del ocultismo, si se quiere, ¿sí? Esto, ya les digo, fue una sugerencia que me ha hecho un espíritu hace muchísimo tiempo, y que me ha marcado ciertamente mucho en mi vida, y es por eso que justamente yo manifesté en muchos videos de que no soy justamente un mago propio del sendero izquierdo, ni tampoco propio del sendero derecho, ¿sí? Si bien tengo claramente una inclinación, ¿sí? hacia el sendero izquierdo, aplico y siempre tengo presente el sendero derecho, y evidentemente también trabajo con ello y también busco sabiduría en este camino, ¿sí? de la mano derecha. Así que es una sugerencia, es un consejo, es una opinión, ¿sí? Ustedes verán si lo toman o no, cómo lo toman, ¿sí? Pero bueno, nada, es para exhortarlos a que avancen, ¿sí? en sus vidas a través de este tipo de decisión, si se quiere, ¿sí? Así que bueno, nada, no los molesto más, les mando un abrazo grande, se me cuidan, y nada, que tengan un bonito fin del día. Les comunico que hoy seguramente o mañana estaré haciendo una update en lo que es el área de pactos, y voy a subir un video de un tema que es muy importante en el área de pactos, así que va a haber una actualización de un video en el lugar. Les mando un abrazo grande, gracias a todos por estar, y nada, como siempre, estudien y apliquen.